Escena 1. La ruptura repentina. La sala de conferencias se sentía más fría de lo habitual, aunque el aire acondicionado estuviera apagado. Quizás era la forma en que el traje de David Lawson parecía tragárselo entero, o el brillo estéril de la mesa que nos separaba. Yo había visto esa misma mesa 100 veces, había sentido su superficie lisa bajo mis dedos durante incontables reuniones, pero hoy se sentía como una barrera. David se aclaró la garganta antes de hablar, su voz demasiado ensayada para sonar sincera. Jesse, me temo que tenemos que prescindir de ti. Mi corazón no se aceleró. Tampoco se hundió. Simplemente se congeló. No estaba seguro de si me sorprendían más sus palabras o la facilidad con la que salieron de su boca. Después de 15 años en Bradford Fields, pensé que era inmune al tipo de shock sobre el que la gente te advertía, pero ahí estaba yo, sentado en la misma silla de siempre sintiendo como si alguien hubiera apagado las luces. David divagó sobre la reestructuración corporativa, las palabras de moda que ya había escuchado demasiadas veces. Mencionó un paquete de indemnización, me entregó un sobre Manila y evitó mi mirada, como si yo pudiera explotar si me miraba demasiado tiempo. Bajé la vista hacia el sobre. Estos son solo negocios, Jesse, añadió con la voz más suave. Casi podía escuchar el guión en su tono. No respondí. ¿Qué había que decir? ¿Cómo respondes a algo tan frío, tan calculado? David se removió en su asiento, claramente incómodo ahora. Quizás era el silencio o quizás era el hecho de que él sabía lo hueco que sonaba todo esto, pero él no era el que había construido una vida aquí, no para mí. Me levanté lentamente con las manos firmes mientras tomaba el sobre. Las comisuras de mi boca se crisparon, pero no sonreí. Quería hacerlo, pero no era el momento, no con él mirándome como si fuera un proyecto fallido. Cuando me giré para salir de la sala, el aire se sintió aún más frío, como si la puerta se hubiera cerrado de golpe, no solo sobre el trabajo al que le había dedicado todo, sino sobre el último ápice de respeto que pensé que aún me quedaba por Bradford Fields. Y así, sin más, se acabó. Me senté en mi escritorio por un momento con el sobre Manila en mis manos como un peso con el que aún no quería lidiar. La oficina a mi alrededor se sentía extraña, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Había pasado años aquí construyendo relaciones, trabajando como un burro, y ahora todo se reducía a unos cuantos artículos patéticos dispersos sobre mi escritorio. Sharon llamó suavemente antes de entrar. Se suponía que no debía estar aquí. Era mi asistente, no mi apoyo emocional, pero se quedó parada, con los ojos fijos en el asiento vacío frente a mí, como si no supiera si sentarse o quedarse flotando. Optó por lo último. Lo siento mucho, Jesse, dijo con voz débil, como si intentara sonar preocupada, pero no lo lograra del todo. No vi venir esto. No dije nada. Simplemente seguí revisando el desorden en mi escritorio, tirando papeles que nunca más necesitaría. Sharon arrastró los pies, claramente incómoda. Quiero decir, sabes, siempre puedes contar conmigo, ¿verdad? Lo dijo como si se supusiera que eso significaba algo, como si fuera a arreglar lo que acababa de pasar. Asentí, pero por dentro estaba furioso. Furioso con ella por ser solo otro engranaje de la máquina, haciendo lo que le decían, siempre jugando el juego. No pude obligarme a decirlo, pero le guardaba rencor por no ver el panorama general. Ella no tenía el mismo interés en esto que yo. Ella podía alejarse de todo esto con su cheque de pago y una palmadita en la espalda. Yo no fui tan afortunado. Mientras me levantaba para agarrar la caja debajo de mi escritorio, algo me llamó la atención. Una foto enmarcada de mí y algunos de mis principales clientes. Estábamos en una gala benéfica, riendo, todos fingiendo que no sabíamos la verdadera razón por la que estábamos allí. Mis clientes, gente exitosa que había confiado en mí durante años. Sus rostros sonrientes eran ahora recuerdos distantes. Mi corazón se retorció mientras pasaba el dedo por el cristal. Ellos no lo sabían, y ahora nunca lo sabrían. Sharon rompió el silencio de nuevo. Yo mantendré un ojo en las cosas. ¿Sabes dónde encontrarme? Simplemente volví a asentir, no confiando en mí mismo para hablar. Mientras empacaba mis cosas, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué sintiendo un nudo en el corazón cuando vi el mensaje de Hannah, la directora ejecutiva de Evergreen Pharmaceuticals. De repente el peso de todo me golpeó.
Todos mis clientes iban a sentir esto. Y yo no estaba allí para ayudarlos a superarlo, ni para asegurarles que todo estaría bien. Yo me había ido. El trabajo que había hecho, la confianza que había construido, todo iba a ser sacudido por un extraño que ni siquiera sabía los nombres de las personas que se suponía que debía gestionar. Me quedé mirando el mensaje por más tiempo de lo que debería. Una parte de mí quería llamarla en ese momento, explicarle lo que había sucedido, pero ¿qué iba a decir? ¿Cómo podría explicarle que esta no fue mi elección, que ni siquiera me consultaron? En lugar de eso, volví a meter el teléfono en mi bolsillo, agarré la caja y me giré hacia Sharon. Me voy, dije, y las palabras se sintieron huecas. Está bien, dijo ella suavemente. Ni siquiera se levantó para acompañarme a la salida. Cuídate, Jessie. Sí, murmuré porque, ¿qué más había que decir? Cuídate. El viaje en ascensor hacia abajo fue tan silencioso como el resto del edificio. La gente ya se había ido por el día, pero sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Esto era todo. Nadie recordaría el trabajo que había hecho aquí, yo era solo otro empleado desechado. Cuando salí al vestíbulo, el peso del mundo me golpeó de golpe. No sabía a dónde iría después, pero sabía una cosa, no volvería aquí. Salí del edificio sin mirar atrás. No hubo despedidas ni palabras de despedida, solo el zumbido tranquilo de la ciudad afuera y la sensación de ser una nota a pie de página en el mismo lugar que alguna vez fue mi vida. Ni siquiera había llegado a mi coche cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, el nombre en la pantalla era Alan Reed. Me congelé. Alan era el fundador de Bradford and Fields, el hombre que me había guiado cuando entré por primera vez en este mundo, con los ojos muy abiertos y sin tener ni idea. Él fue quien confió en mí cuando nadie más lo haría, el que me dijo que tenía potencial, que valía algo en esta industria. Nunca pude quitarme la sensación de que le debía mucho por la forma en que me ayudó a moldear mi carrera, pero ahora, no estaba seguro de lo que le debía. Respondí, y su voz resonó como un trueno. Jessie, ¿qué demonios está pasando? Me apoyé contra el coche sintiendo que el peso de sus palabras calaba hondo. Se me tensó el estómago. ¿A qué te refieres? Traté de mantener la voz firme, pero sabía que era inútil. Acabo de colgar con David Lawson. Me dijo que te habían despedido, y yo no aprobé eso. ¿Me oyes? Yo no lo aprobé. Cerré los ojos sintiendo el calor de su ira a través de la línea. Alan siempre había sido apasionado, demasiado apasionado a veces, pero escucharlo así me apretó el pecho. No quería lidiar con esto, no ahora, no después de todo lo que ya había pasado. Fue una decisión tomada por David y la junta directiva mientras yo estaba en el extranjero, dijo, suavizando un poco la voz. He estado de viaje de negocios y cuando regreso, esto es lo que han hecho. Tragué con fuerza, tratando de ahogar la oleada de frustración que amenazaba con derramarse. Entonces, ¿qué significa esto para mí, Alan? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si estuviera sopesándolo. Mira, no sé todos los detalles, pero podemos arreglar esto, Jessie. Me aseguraré de que seas reincorporado en un nuevo puesto, hablaré con la junta directiva. Lo arreglaré. Te devolveré a donde perteneces. Sus palabras me golpearon como agua fría, y tuve que apoyarme contra el coche, sintiéndome mareado por un segundo. ¿Reincorporado? Un nuevo puesto. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Acababa de pasar los últimos 15 años dando mi corazón y alma a Bradford and Fields. Había trabajado hasta tarde, sacrificado fines de semana y luchado con uñas y dientes por cada trozo de éxito. Y ahora, después de todo eso, me ofrecían una solución rápida para ayudar a salvar su barco que se hundía. Quise gritar, pero no lo hice. Simplemente me quedé allí con el teléfono pegado a la oreja, escuchándolo seguir hablando sobre cómo la compañía me necesitaba, cómo mis habilidades eran irreemplazables. Pero la verdad era que ya no quería ser su peón. No quería volver a ese mundo donde la lealtad no significaba nada, y tú eras solo otro nombre en una lista, una pieza del rompecabezas que podía cambiarse cuando fuera conveniente. Alan, dije, mi voz más fría de lo que pretendía. Lo aprecio, pero no estoy interesado en volver. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea.
Pude escuchar su respiración entrecortada, como si no supiera qué decir. ¿Qué? Jessie, esto es una locura. Has estado con nosotros durante tanto tiempo. No lo entiendo. Podrías volver. Lo arreglaríamos. La junta directiva. No, Alan, lo interrumpí. Ya terminé. Le he dado mis mejores años a esa compañía, y ahora quieres traerme de vuelta para arreglar las cosas. No, gracias. Se quedó callado durante un buen rato, y por un momento pensé que podría rendirse. Pero luego la desesperación se deslizó en su voz. Jessie, por favor, déjame intentarlo. Déjame hablar con David. Déjame hablar con la junta. Lo arreglaré, te lo juro. Cerré los ojos de nuevo, escuchando su voz quebrarse un poco. Fue casi suficiente para hacerme ceder. Casi. Pero yo sabía más. Nunca cambiarán, Alan, dije, y las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. La compañía ya no es la misma, y yo tampoco. Otra pausa. Entonces Alan suspiró profundamente. Lo intentaré. Está bien, haré todo lo que pueda, pero no nos cierres la puerta todavía. Apoyé la cabeza contra el coche sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Ya está cerrada, Alan, dije en voz baja. Y no hay vuelta atrás. La línea quedó en silencio por un largo tiempo antes de que Alan finalmente volviera a hablar. Está bien, si así tiene que ser. Su voz se suavizó sin rastro de pelea. Lo siento, Jessie, por todo. Colgué antes de poder decir algo más. Me quedé allí por un momento con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de todo. Alan había sido mi mentor, mi guía. Pero ahora, incluso su voz se sentía hueca. Ya no era el hombre que yo creía que era. Y sabía que se había acabado. Una vez que la máquina corporativa comienza a moverse, no hay quien la detenga. Yo no iba a ser arrastrado de vuelta, ni por Alan, ni por nadie. Mi teléfono volvió a vibrar, interrumpiendo la calma que se había instalado a mi alrededor. Miré la pantalla, ya sabiendo quién era. Hannah, contesté rápidamente sin estar seguro de si estaba preparado para lo que venía, pero sabiendo que no se podía evitar. Jessie, dijo ella con la voz tensa por la impaciencia. ¿Qué demonios pasó? Acabo de saber de Sara, tu reemplazo, y debo decir que no me gusta cómo suena. ¿Qué está pasando? La forma en que dijo el nombre de Sara, como si le dejara un mal sabor de boca, me lo dijo todo. Ella no confiaba en el nuevo contacto. ¿Y por qué debería hacerlo? Yo había pasado años construyendo esa relación con Evergreen Pharmaceuticals, trabajando con Hannah estrechamente, asegurándome de que cada detalle fuera manejado con cuidado. Sara, por otro lado, era una extraña para ellos y para mí también, de hecho. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener la voz firme. Hannah, desearía poder decirte más, pero la decisión no fue mía. Me despidieron hoy. La compañía se está reestructurando. Ni siquiera lo vi venir. Hubo una larga pausa al otro lado, y casi pude escuchar los engranajes girando en su cabeza. ¿Despedido? ¿Qué demonios significa eso para mis cuentas? Hice una mueca ante la pregunta, el peso de ella presionándome. Esto era. Mi partida no era solo una pérdida personal, también era profesional. Mis clientes se quedarían con las consecuencias y con eso, todo lo que me había esforzado tanto en construir durante años estaba en el aire. Significa que ya no estoy con Bradford and Fields, dije en voz baja, mis palabras planas, resignadas. Pero sabes, todavía estoy disponible si me necesitas. Puedo ayudar con la transición, si eso es lo que quieres. Ella dejó escapar un resoplido agudo, la frustración clara en su tono. No necesito a otra maldita persona diciéndome cómo manejar las cosas. Sara me ha estado dando actualizaciones, pero ella no eres tú, Jessie. No me siento bien con esto. No me siento bien con ella. Sentí una opresión en el pecho. No era la primera vez que lo escuchaba de mis clientes. Siempre habían apreciado mi toque personal, mi dedicación a su negocio. Me había convertido en una especie de red de seguridad para ellos, alguien en quien podían confiar cuando las cosas se complicaban. Me había ganado su confianza de la manera difícil. Y ahora,
todo eso estaba en peligro. Mira, dije tratando de sonar tranquilizador, aunque se sintiera como una mentira. Sé que Sara es una extraña para ti, pero es una profesional. Bradford & Fields es una buena firma a pesar del cambio. Estoy seguro de que manejará las cosas de la mejor manera que sepa. Pero no pude obligarme a defenderlos realmente. Se sentía mal, sabiendo lo que sabía ahora sobre cómo me habían despedido sin siquiera una explicación. La voz de Hannah se suavizó, pero solo un poco. No lo sé, Jessie. Hay una razón por la que he trabajado contigo todos estos años. Tú sabes lo que necesito incluso antes de que te lo pida. Conoces a mi equipo, mi negocio. ¿Puede Sara hacer eso? Tuve que morderme la lengua para evitar decir lo que estaba pensando. No, no puede porque esa era la verdad. Nadie más tenía la historia con su compañía, el nivel de comprensión de cómo funcionaban las cosas tras bambalinas. Sara era una extraña, y aunque pudiera ser capaz, no tenía el tipo de relación con Hannah que yo tenía. No puedo hablar por Sara, dije en su lugar con voz firme pero distante. Solo sé que estoy aquí para ti si necesitas algo. Si quieres hablar sobre los próximos pasos o simplemente necesitas algún consejo sobre cómo manejar las cosas, estoy disponible. Siempre he estado comprometido con tu negocio, y eso no ha cambiado. Hubo otro silencio. Fue lo suficientemente largo como para que empezara a preguntarme si la había perdido. Finalmente habló. Lo tendré en cuenta, Jessie. Pero necesitas entender. No estoy contenta con esto. La base ha sido sacudida, y va a costar un infierno volver a armarla. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que se notara. Lo entiendo y lamento que estés pasando por esto. Desearía haber podido manejar las cosas de manera diferente, pero no tengo el control. Ella dejó escapar un suspiro lento como si estuviera liberando parte de la tensión que se había acumulado entre nosotros. Estaré en contacto. Está bien, lo resolveré a partir de aquí. De acuerdo, dije aunque la incertidumbre de la situación me revolvía el estómago. Estoy aquí si me necesitas. Ya sabes dónde encontrarme. La llamada terminó abruptamente como si ella hubiera terminado con la conversación, terminado con todas las preguntas. Bajé el teléfono, mirando la pantalla por unos momentos. Mi corazón todavía latía con fuerza. No fue así como había imaginado que irían las cosas. No fue así como había querido dejar todo atrás. Sabía que era un punto de inflexión, un nuevo capítulo, pero con él llegó la realidad de que ya no estaba seguro de dónde estaba parado, no con Bradford & Fields, no con mis clientes y ni siquiera conmigo mismo. La base que tanto me había esforzado en construir estaba agrietada, y no tenía idea de cómo, o si alguna vez se repararía. El futuro era incierto, pero por primera vez, supe que ya no era yo quien tenía el control. Solo podía esperar que lo que viniera después fuera suficiente para mantener las cosas unidas. Me reuní con Clare en un café tranquilo en el centro de la ciudad, un lugar donde el ruido de la calle apenas lograba colarse, pero las paredes de cristal aún dejaban entrar la luz. Ella ya estaba sentada cuando llegué, vestida con un blazer elegante y una falda sastre, la imagen de la eficiencia. Jessie, dijo mientras me sentaba, con su voz cortante pero cálida. Tengo algunas cosas para que las mires. Deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa hacia mí, los bordes del papel nítidos, ordenados. La carpeta era de un simple color negro, pero se sentía pesada, llena de posibilidades, llena de cambio. No me había dado cuenta hasta ese momento de lo mucho que necesitaba sentir que algo en mi vida seguía siendo sólido. La abrí examinando el contenido rápidamente. Había 3 ofertas sobre la mesa, cada una más impresionante que la anterior. La primera era de una empresa de tecnología que se estaba expandiendo rápidamente. Estaban buscando a alguien que se hiciera cargo de su división de relaciones con el cliente. El salario era más de lo que había ganado en Bradford & Fields, con beneficios que me hacían palpitar el estómago, una nueva oficina, una estructura de bonificación considerable y oportunidades de crecimiento. La segunda era de una firma boutique, especializada en consultoría de alto nivel. Querían a alguien para ayudar a optimizar sus comunicaciones y gestionar clientes de alto perfil. La posición venía con más autonomía y la posibilidad de viajar internacionalmente, otro beneficio tentador. La tercera era la más intrigante,
una startup más pequeña en sus primeras etapas, pero con grandes ambiciones. Necesitaban a alguien para construir su departamento de relaciones con el cliente desde cero. El salario no era tan alto como el de las primeras dos, pero el potencial de liderazgo, de crear algo completamente nuevo, era inmenso. Sentí una oleada de emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Estas eran opciones reales, cosas a las que podía dedicarme, oportunidades para empezar de nuevo, para dejar atrás la política y la traición de Bradford and Fields. Podría ser mi propia persona, no solo otro engranaje en la máquina de otra persona. Pero esa emoción fue seguida rápidamente por una fuerte punzada de duda. ¿Podría realmente dejar todo atrás? Los clientes con los que había construido relaciones a lo largo de los años, el trabajo que se había convertido en mi identidad. ¿Qué pasaría si solo estaba huyendo del dolor, del aguijón de la traición corporativa? Clare me estaba observando de cerca, sus dedos tamborileando ligeramente sobre su taza de café mientras yo revisaba las ofertas. Ella conocía el juego. Era buena en lo que hacía, mejor que la mayoría, y sabía que no me iba a presionar a nada para lo que no estuviera listo. Pero sus ojos parpadearon con curiosidad, esperando mi decisión. Entonces dijo después de unos momentos, con voz tranquila, ¿tienes alguna preferencia? Dudé, mis dedos trazando el borde de la carpeta mientras pensaba. Podía sentir el peso de la decisión presionándome, y la realidad de cuánto había cambiado mi mundo me golpeó de golpe. Cada elección se sentía monumental. Estas ofertas eran increíbles, sí, pero también eran una ruptura con todo lo que conocía. El salario, los títulos, eran tentadores, pero había una parte de mí que no estaba segura de estar lista para dejarlo todo atrás. ¿Estaba simplemente saltando a algo nuevo para escapar del dolor, o era este el movimiento correcto para mí? No estoy seguro, dije finalmente con la voz baja. Todas suenan increíbles, pero no estoy seguro de estar listo para alejarme de las personas con las que he trabajado, de los clientes con los que he construido confianza. He pasado años cultivando esas relaciones. Clare se reclinó ligeramente, dejándome pensarlo. Eso es comprensible, dijo ella, con un tono más suave. Pero tienes que preguntarte, ¿siguen siendo tus relaciones, o son ahora relaciones de Bradford and Fields? Les has dado tus mejores años, Jessie. Has trabajado duro para llegar a donde estás, pero si te quedas en este juego, tiene que ser bajo tus propios términos. Volví a mirar las ofertas, mi mente girando. La perspectiva de empezar de nuevo, de liderar un equipo, de ser quien diera forma a algo desde cero, sonaba liberadora. Pero no estaba seguro de estar listo para soltar a las personas que habían sido parte de mi vida durante tanto tiempo. Los clientes a los que había ayudado, aquellos que habían dependido de mí. ¿Qué pensarían si dejaba la industria por completo? Todavía había tanta incertidumbre, tantas preguntas sin respuesta. ¿Podría realmente hacer esto? ¿Podría alejarme de la vida que había construido, incluso si había sido destrozada? La voz de Clare me devolvió al presente. Si decides tomar cualquiera de estas, tendrás el apoyo para hacerlo tuyo. Podrás definir cómo se dirigen las cosas. Eso es lo que te has ganado, Jessie. Tienes la experiencia, la reputación. Nadie puede quitarte eso. Asentí lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Pero eso no facilitó la toma de decisiones. Miré a Clare, dándole una sonrisa pequeña e incierta. No sé qué voy a hacer todavía. Creo que necesito más tiempo para pensarlo. Ella me devolvió la sonrisa, un poco comprensiva, un poco sabiendo. Por supuesto, no hay prisa. Pero solo sabe esto, ahora tienes opciones. Eso es algo, ¿verdad? Cerré la carpeta, deslizándola de nuevo en mi bolso. Las opciones estaban ahí, pero la incertidumbre seguía siendo abrumadora. Salí del café esa tarde con más preguntas que respuestas. Pero algo más estaba comenzando a asentarse, una sensación de posibilidad. No sabía dónde aterrizaría, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de resolverlo. Tenía opciones. Y eso, para bien o para mal, era el primer paso hacia la recuperación de mi vida. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un número que no reconocí. Dudé sin querer contestar, pero la curiosidad me ganó. No esperaba que fuera Sara. Hola. Hola, Jessie. Soy Sara,
La voz de Sara llegó, demasiado alegre para la situación. Estoy asumiendo tus cuentas en Bradford and Fields. Sentí un destello de resentimiento, agudo y repentino. Por supuesto, ella estaba asumiendo el control. Por supuesto, ella era la elegida para reemplazarme. Claro, dije manteniendo mi tono lo más neutral posible. ¿Cómo va todo? Oh, va bien, dijo un poco demasiado rápido. He estado poniéndome al día, contactando con todo el mundo, ¿sabes?, solo asegurándome de que no haya interrupciones. Casi me río de lo absurdo. Interrupción. Interrumpieron mi vida sin pensarlo 2 veces, y ahora actuaban como si todo estuviera funcionando sin problemas. Ella me soltó algunas actualizaciones de clientes, la mayoría triviales, y yo solo escuché, mis dedos tamborileando contra el reposabrazos de la silla. Sonaba como si se estuviera esforzando por convencerse de que todo estaba bien, pero debajo de la superficie, podía escucharlo, la tensión en su voz, la impaciencia que se colaba. «Sabes», dijo después de una larga pausa, «algunos de los clientes han estado preguntando por ti. No están seguros de lo que está pasando, y. La interrumpí antes de que pudiera terminar. Estoy seguro de que están confundidos, dije rotundamente. Han estado conmigo durante años. No confían en nadie más de la forma en que confiaron en mí. Hubo un momento de silencio al otro lado. Prácticamente podía escucharla rumiando sobre ese comentario. Bueno, dijo después de un segundo, tratando de recuperarse. Lo estamos manejando. Pero algunos de ellos, especialmente Evergreen, se están poniendo un poco nerviosos. He estado en contacto con ellos, pero honestamente no están contentos con la transición. Están haciendo muchas preguntas y todavía no tengo todas las respuestas. Sentí la punzada de tensión en mi pecho. Por supuesto, Hannah me había llamado el otro día. Por supuesto, no estaba contenta. Lo había sabido incluso antes de que me lo dijera. Mi partida estaba sacudiendo los cimientos de todo por lo que había trabajado. Los clientes son inconstantes, dije, aunque sentía que solo estaba tratando de convencerme a mí mismo. Una vez que comienzan a cuestionar las cosas, se convierte en una bola de nieve. No se trata solo de la gente, ¿sabes? Se trata de confianza. El tono de Sara cambió de nuevo, casi a la defensiva. Lo entiendo, Jessie, pero lo superaremos. No es como si todos se fueran a ir. Sin embargo, pude escuchar la incertidumbre debajo de sus palabras. Ella no lo sabía con seguridad. Estaba tratando de sonar segura, tratando de enmascarar el hecho de que no tenía la experiencia o las relaciones para que esta transición fuera fluida. No como yo las tenía. La dejé seguir parloteando un rato más, fingiendo escuchar, pero todo en lo que podía pensar era en el vacío que había dejado, el daño que ya se estaba haciendo. Los clientes se estaban yendo. Los que habían confiado en mí, los que me habían dejado guiar su negocio, ahora se sentían abandonados. Y yo no podía detenerlo, ya no podía arreglarlo por ellos. Cuando finalmente preguntó, ¿tienes algún plan? ¿Algo en marcha? Sentí que el peso de su pregunta calaba hondo. Estaba investigando, tratando de descubrir cuál era mi próximo movimiento. Pude sentir que la ira volvía a surgir en mí. La frustración de que después de todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado por esta compañía, esta era la forma en que me trataban, como si no fuera más que un empleado descartado que podía ser reemplazado sin pensarlo 2 veces. Pero no lo dejé salir. Mantuve la voz firme. Todavía no estoy seguro, dije. Todavía estoy resolviendo las cosas. Pude escuchar el suspiro de Sara al otro lado. Bueno, solo avísanos, ¿de acuerdo? Tenemos que seguir adelante con todo. Su voz tenía un tono cortante ahora. Podía notar que se estaba impacientando, probablemente irritada por el tiempo que me estaba tomando superar esto, como si se suponía que debía olvidarlo sin más. Apreté los labios, sintiendo el peso de la conversación. Lo estás haciendo bien, dije, mi voz fría. Pero debes saber. Una vez que algunos de los grandes clientes comiencen a retirarse, se activará una reacción en cadena. No podrás detenerla solo con algunas actualizaciones. Su silencio al otro lado era revelador. Sabía que ella no quería escuchar eso, pero yo no iba a endulzarlo. Necesitaba entender la gravedad de lo que estaba sucediendo.
De todos modos, dije, cortando la conversación, creo que es suficiente por hoy. Tengo mucho en lo que trabajar, y tú tienes suficiente en tu plato. No le di la oportunidad de responder. Simplemente colgué el silencio repentino en la habitación casi ensordecedor. Me senté allí por un rato mirando mi teléfono. Se acabó. No había vuelta atrás a Bradford and Fields. La máquina corporativa había avanzado sin mí. Y la verdad era que no quería volver. Estaba harto de la política, harto de los juegos. Ya no necesitaba su aprobación. Sabía lo que tenía que hacer ahora. Las ofertas de trabajo que Clare me había mostrado, ya no eran solo opciones, eran mi futuro. Pero no cualquier oferta serviría. Había aprendido demasiado sobre mí mismo a través de este proceso. No iba a conformarme. No iba a volver a un puesto corporativo que me devoraría vivo como lo había hecho el anterior. Sabía que tenía que tomar el control. Así que tomé una decisión. Aceptaría una de esas ofertas, pero con condiciones. Construiría algo para mí, algo que no estuviera atado a la política de una compañía moribunda. Finalmente iba a hacer esto bajo mis términos. Me reuní con Alan en un café local, un lugar pequeño y tenue con paredes descoloridas y demasiada luz artificial. El tipo de lugar al que vas cuando evitas las multitudes, pero aún quieres una sensación de normalidad. Cuando entré lo vi de inmediato. Parecía más pequeño de lo que recordaba, hombros caídos, su traje alguna vez impecable ahora arrugado, y su cabello, que siempre había estado pulcramente peinado, ahora despeinado de una manera que lo hacía parecer mayor, desgastado por el peso de todo lo que había cambiado. Se puso de pie cuando me acerqué forzando una sonrisa, pero no le llegaba a los ojos. Me senté frente a él, mis dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa, sin estar seguro de lo que se suponía que debía decir. Había estado temiendo esta reunión toda la semana, pero no podía evitarla para siempre. Jessie dijo inclinándose ligeramente como si tuviera grandes noticias. Me alegra que aceptaras reunirte. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. No respondí de inmediato, solo lo observé mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Alan siempre había sido un hombre de acción, pero ahora parecía estar agarrándose a algo que no podía sostener. Quiero que vuelvas, Jessie. Te estoy ofreciendo una posición alta, una participación real en la compañía. Tendrías más voz, más control. Podrías ayudarme a reconstruir este lugar. Sus palabras se derramaron rápidamente, demasiado rápido. Es tuyo si lo quieres. Te necesito de vuelta. Bradford and Fields te necesita. La desesperación en su voz me revolvió el estómago. Había estado esperando que dijera algo así, pero escucharlo en voz alta todavía se sentía como un golpe en el estómago. Estaba claro ahora. Alan no me pedía que volviera porque creyera en mí. Estaba preguntando por qué su compañía se estaba desmoronando y él necesitaba a alguien que lo arreglara. Me necesitaba para arreglarlo. Ni siquiera tuve que pensarlo. Alan, me estás pidiendo que vuelva a una compañía que acaba de echarme. ¿Crees que voy a ignorar la forma en que fui tratado solo porque me ofreces un título y algunas opciones sobre acciones? Él se estremeció ante mis palabras, pero no se echó atrás. No es así. Las cosas están cambiando. La Junta está en crisis. Necesito a alguien en quien pueda confiar para que nos guíe a través de esto. Has estado aquí desde el principio. Has construido relaciones con los clientes, y eso es lo que necesitamos ahora mismo. Mantuve mis ojos fijos en los suyos, pero mis entrañas se revolvían. Todavía hablaba como si yo fuera una especie de solución rápida, una herramienta para salvar su imperio en ruinas. Mi ira creció con cada palabra, pero no la dejé ver. En cambio, me recosté en mi silla, cruzando los brazos. Hablemos de los clientes, Alan, dije con voz fría. ¿Qué estás haciendo por ellos? Hablas de arreglar la compañía, pero ¿qué estás haciendo por las personas que confiaron en ti durante años? ¿Las que no quieren tratar con Sara y los miembros de la Junta que ni siquiera saben sus nombres? No respondió de inmediato. Se movió en su asiento, pasando una mano por su cabello. Estamos trabajando en ello, murmuró, evitando mi mirada. Pero las cosas son complicadas.
La reestructuración es un desastre y bueno, hay muchos problemas personales con la Junta. ¿Sabes cómo es? Sentí que la sangre se me iba de la cara. Eso no es suficiente, Alan. A los clientes con los que trabajé no les importan tus problemas personales. Quieren estabilidad. Quieren confianza. Y en este momento, no estás ofreciendo ninguna de las dos. Me miró fijamente su expresión indescifrable. Estoy haciendo lo que puedo, dijo en voz baja, la urgencia se había ido. Ya no se trata solo del negocio. Se trata de mantenernos a flote. Y ahí estaba. Alan Reed no era el hombre que una vez había admirado. No era el visionario que había construido Bradford and Fields desde cero. Era solo otro ejecutivo cansado tratando de salvar su carrera, usándome como peón en su batalla continua con la Junta. Sentí que algo se endurecía dentro de mí, una certeza, una claridad. Ya no iba a ser el peón de nadie, ni de Alan, ni de David, ni de nadie. Me levanté. La decisión fue definitiva. Alan, lo siento, pero terminé con Bradford and Fields. No puedes esperar que simplemente finja que todo lo que ha pasado está bien. No voy a volver. No trató de detenerme. No hizo más súplicas desesperadas. Simplemente asintió, el peso de todo instalándose a su alrededor. Entiendo, dijo, su voz más baja ahora, un poco derrotada. Le di una última mirada. Este era el hombre que una vez había visto algo en mí, que me había ayudado a construir mi carrera. Pero ya no era el mismo, y yo tampoco. Espero que lo resuelvas, dije antes de darme la vuelta y alejarme. La puerta se cerró detrás de mí con una finalidad que resonó en mi pecho. No necesitaba arreglar Bradford and Fields. Necesitaba arreglarme a mí mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí seguro de que iba en la dirección correcta. Ahora conocía mi valor, y no dejaría que nadie me hiciera dudar de él. Firmé el contrato esa tarde, el bolígrafo pesado en mi mano. Era oficial. La oferta de trabajo que había estado considerando durante semanas, finalmente era mía. La compañía, una firma más pequeña pero de rápido crecimiento, había dejado claro desde el principio que querían a alguien que pudiera construir relaciones genuinas con los clientes sin los juegos corporativos. Y eso era exactamente lo que estaba buscando. No más esconderse detrás de palabras de moda. No más fingir que no me estaban usando para la agenda de otra persona. Este papel era mío para moldearlo a mi manera. Se sentía bien en todos los sentidos. Me recosté en mi silla mirando el acuerdo. El futuro todavía era incierto, pero ahora se sentía más como mi futuro. Ya no estaba a merced de las decisiones de nadie. Tenía el poder de dirigir este barco y estaba listo para hacerlo. Lo siguiente en mi lista era llamar a Hannah de Evergreen Pharmaceuticals. Marqué su número anticipando ya el alivio en su voz. Jessie, contestó ella, y pude escuchar la familiar calidez en su tono. He estado pensando en ti. ¿Cómo va todo? ¿Ya has tomado una decisión? Exhalé lentamente antes de hablar. Sí, lo he hecho. Acepté una oferta de una nueva firma. Tienen un gran equipo, y voy a liderar las relaciones con los clientes a mi manera. Siento que es el ajuste correcto. Hubo un breve silencio al otro lado, y casi pude escucharla soltar un suspiro de alivio. Me alegra mucho escuchar eso, Jessie. Siempre has sido una presencia tan estable. A todos nos preocupaba lo que pasaría cuando te fueras de Bradford and Fields, pero suena como si volvieras a tener el control. Sonreí, las palabras aterrizando como un peso levantado de mi pecho. Ella se rió suavemente. Definitivamente me mantendré en contacto, Jessie. Todos te necesitamos, sin importar en qué firma estés. La conversación terminó en un punto alto y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. El alivio en la voz de Hannah era exactamente lo que necesitaba escuchar. Confirmación de que esta decisión era la correcta. Había pasado demasiado tiempo pensando en el pasado, en lo que había perdido, en cómo habían terminado las cosas, pero Este era un nuevo comienzo, un comienzo que no estaba definido por los fracasos o expectativas de nadie más. Finalicé todo con la firma, firmé el papeleo y sentí una tranquila sensación de empoderamiento instalarse sobre mí. Ya no estaba huyendo de nada.
Estaba corriendo hacia algo, un futuro donde podría liderar de una manera que se sintiera auténtica, donde podría reconstruir la confianza que tanto me había costado ganar. Cuando cerré la puerta detrás de mí esa noche, el peso de todo finalmente se sintió correcto. Este viaje no había sido sobre venganza. No había sido sobre demostrar que alguien estaba equivocado. Se trataba de mantenerme fiel a mis valores y recordar lo que importaba. Los clientes con los que había trabajado, las relaciones que había construido, el respeto que me había ganado. No se trataba solo de un trabajo. Se trataba de reclamar mi propio camino. Habían pasado unos meses desde que di el salto, y todo se sentía diferente, más auténtico, más arraigado. Me senté en mi escritorio con la vista del horizonte de la ciudad extendiéndose frente a mí, y no pude evitar sonreír. El equipo que había construido estaba creciendo, y también la división de relaciones con el cliente que ahora lideraba. La sensación de control, la capacidad de dar forma a las cosas de la manera que quería, era algo que no me había dado cuenta de que necesitaba tanto hasta que lo tuve. Las llamadas telefónicas que solía temer eran ahora reuniones con clientes que había vuelto a conocer. Conversaciones que podía liderar con confianza. Algunas de las caras habían cambiado, pero la esencia, el trabajo que amaba, todavía estaba allí. Había pasado años trabajando duro para ganarme su confianza, y ahora todo estaba volviendo. Lenta pero seguramente estaba reconstruyendo lo que una vez pareció perdido. Me recosté en mi silla, tomando un momento para apreciar lo lejos que había llegado. El pasado nunca estaba lejos de mi mente, pero ya no tenía el poder de definirme. La política corporativa había ido y venido. Y yo había aprendido de la manera difícil que las cosas brillantes, los títulos, las opciones sobre acciones, los ascensos, no importan tanto como las relaciones que construyes con las personas que importan. Los clientes que confiaron en mí todos esos años se habían quedado a mi lado. Y ahora, yo me quedaba a su lado. El sonido de mi puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Era Clare, la cazatalentos que me había ayudado a navegar esta transición. Estaba parada en el umbral con una sonrisa en su rostro. «Te ves bien en esta silla», dijo bromeando, pero había un toque de orgullo genuino en su voz. Me reí entre dientes, mirando alrededor de mi oficina. Todavía se sentía nueva, pero cada día que pasaba en ella, me sentía más en casa. Está empezando a sentirse como si me perteneciera, dije y las palabras fueron sólidas, inquebrantables. Has tomado una gran decisión, dijo ella, entrando en la habitación. La firma es afortunada de tenerte y ya estás causando sensación. Sentí una pequeña oleada de orgullo. Creo que son afortunados de tener a los clientes que tienen. Ellos son la razón por la que estoy aquí. Pude verlo en los ojos de Clare. Ella sabía exactamente lo que quería decir. No se trataba de la firma o del nombre detrás de ella. Se trataba del trabajo de la gente, de la confianza. Ella asintió y sentí que algo cambiaba dentro de mí, algo pacífico, como si finalmente me hubiera asentado en mi propósito. Mientras se iba, me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía frente a mí, las luces comenzando a parpadear mientras caía la noche. Solté un suspiro mirando el horizonte y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso de mis elecciones se asentaba en algo cómodo. Yo había construido esto en cada paso del camino. Los clientes, el equipo, la confianza. Todo se había ganado, no se había regalado. Yo estaba a cargo de mi futuro ahora, y eso se sentía mejor de lo que cualquier título o bono podría hacerme sentir. Mirando la ciudad, finalmente lo entendí. La política corporativa y las promesas vacías irían y vendrían, pero las conexiones que había hecho, las relaciones genuinas, sabía que tenían poder de permanencia, y eso, más que nada, era lo que importaba. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Y por primera vez en mucho tiempo sentí paz.